cortical. Esto genera toda una serie de corrientes eléctricas que son detalles que si quieren después se pueden leer o los podemos explicar, y generan como una gran antena de conexión, de superficie, de transmisión biofísica con corrientes a nivel extracelular y que nosotros las podemos llegar a medir a través de los electrodos y produciéndose lo que se llaman las oscilaciones del electroencefalograma u ondas en electroencefalograma. Por eso se habla que el electroencefalograma es la ventana a ese estado oscilatorio cerebral que va a depender de la situación, en el estado en que estemos. Si estamos despiertos va a ser de una manera, si estamos teniendo una actividad de alta integración, estudiando, va a ser de una manera y vamos a tener un predominio, una mayor potencia de determinadas ondas. Si estamos durmiendo, la vigilia va a ser diferente. Ahora, esas oscilaciones que representan lo que es el funcionamiento cerebral, de la actividad cerebral normal, nosotros lo podemos llegar a alterar por ejemplo, que es un poco hacia donde fue creados estos monitoreos con la anestesia. Entonces ahí, dependiendo del anestésico que usemos, van a existir patrones diferentes porque va a depender de dónde actúen con respecto a la corteza, al tálamo y a todas aquellas estructuras subcorticales que participan de los centros de activador de la conciencia. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me escuchan? Bueno, Se escucha perfecto. entonces, esto es simplemente para mostrarles, esto es el montaje estándar que se guía por lo que se llama el- el- la disposición internacional, ay, perdón, 1020. 10-20 es porque para colocar los electrodos, que son 21 más o menos, lo estándar, se mide la circunferencia, por un lado la circunferencia y por otro lado la distancia entre el nasion y el ilion a nivel occipital, y entonces se van tomando valores entre 10 y 20% de esa circunferencia. Entonces es ahí que tenemos los electrodos. Cada letra representa, digamos, el lóbulo que está representando. Saber que por convención los números impares son izquierda y los números pares son derecha. Y después tenemos los electrodos referenciales, que son a nivel auditivo, que esos supuestamente tienden a cero. Y entonces, de acuerdo al montaje que nosotros usamos, bipolar o referencial, bipolar es cuando nosotros tomamos la diferencia entre dos electrodos, por ejemplo, el frontopolar 1 y el frontal 3. Eso es bipolar. Ahora, cuando yo uso el referencial, es el FP1 con el auditivo, el F3, eso es el montaje unipolar. La utilización de uno u otro montaje va a depender de lo que yo quiera buscar y con eso se obtiene un mapeo cerebral en el cual podemos llegar a obtener o distinguir, por ejemplo, un foco epileptógeno, cuál es su centro de generación. En el caso de los monitores como el que tenemos nosotros, de los monitores de profundidad anestésica como el BIS, que toma un solo canal y es frontal, y en el caso del SedLine agrega los 4 canales frontales de los dos lados. este, esta, esta utilidad que después vamos a ver es un poco por cómo se produce cuando nosotros sedamos a un paciente. Se produce lo que se llama la anteriorización del ritmo alfa, y por eso es que se utilizan los registros de electrodos frontales para justamente valorar eso, que después lo voy a mostrar un poco mejor. Entonces,
En el electroencefalograma, lo que va, esas ondas u oscilaciones que se producen tienen frecuencias determinadas, se definen en frecuencia, tienen una amplitud, van a ser más o menos simétricas y va a generar patrones de onda. La frecuencia, muchos lo saben, la frecuencia es una nomenclatura del alfabeto griego. Lo que mide es el número de ondas, piquitos por segundo, y se mide en hercios. Entonces tenemos de menor, de más lento a más rápido, delta que se ubica entre 0,5 y 4 hercios, hasta 4 ondas por segundo, tita que se encuentra entre 4 y 8, alfa entre 8 y 13, 8 y 12, beta entre 13 y 25, 30, algunos dicen, y gamma, que es la más rápida, que es la que se está estudiando mucho últimamente, porque es la que se considera que está vinculada a todos los procesos de alta cognición, cognitivos altos. Este, por eso, bueno, esto que hice acá es un poco, o sea, en un sujeto normal, en vigilia, podemos encontrar sobre todo gamma y beta, dependiendo del estado en que esté. Cuando nos empezamos a relajar o a dormilar o a descansar, empieza a aparecer, o sea, se empieza como a lentecer todo y a aumentar a su vez la amplitud de los complejos, pero sepan que ninguno es normal o anormal en sí mismo, que la anormalidad de un electroencefalograma va a depender de la edad. Los adultos mayores de 65, por la propia degeneración, van perdiendo los ritmos alfas y se vuelven como con ritmos más lentos. Todo eso después, a lo largo de lo que es el eje procesado, va a tener sus diferencias. Acá es simplemente para mostrarle la amplitud es la altura de la onda, en la línea de base, mide en microvoltios y es lo que determina después el poder o la potencia, que es lo que ustedes nos vienen escuchando hablar cuando hablamos del espectrograma. Este es para mostrarles simplemente un electroencefalograma normal, estas deflexiones que nosotros las podemos ver bien en el SETLAN cuando un paciente pestañea, porque justamente se ven en los registros frontales. Nosotros recuerdan que el que medimos son justo el F7 y el 8, entonces esto se ve bien, es una deflexión, es como un QS que se ve a nivel frontal. Entonces, acá abre los ojos, acá los cierras. Este tramo que es de vigilia se caracteriza por voltajes chicos y muy rápidos. Y cuando se cierran los ojos, el predominio que hoy les hablaba de la frontalización, bueno, en estado de vigilia tranquilo, de ojos cerrados, el predominio de alfa se ve en las derivadas o en los electrodos posteriores, parieto-occipitales sobre todo, que ven este ritmo más rápido, parece diente de sierra. Bueno, acá la escala no está muy similar, pero bueno, se ven así como dientes de sierra. Después el otro electroencefalograma normal es en el sueño. El sueño se caracterizan, se acuerda, por 4 fases, el no REM, la fase 1 y la 2. También lo mismo, a medida que nos vamos profundizando en el sueño, empiezan a aparecer ondas delta lentas, bueno, las otras características del sueño, como son los usos de sueño, el complejo K, y bueno, y las ondas delta del sueño profundo 3 y 4, que va aumentando el porcentaje de ondas delta. Por ejemplo, el patrón
que genera eléctrico o espectrograma, la desmetomidina, se dice que es bastante similar al patrón de un sueño lento, no REM. Entrando lo que pasa con el electroencefalograma cuando hacemos sedación. Una cosa que tengo que les quería decir, van a ver que el mayor número de trabajos que están vinculados al estudio del eje procesado y la profundidad anestésica son con propofol, los gases anestésicos y, bueno, fentanilo, sobre todo fármacos utilizados en bloque quirúrgico. Con midazolam es muy poco porque ya prácticamente bueno, en bloque quirúrgico no se usa. Y también los pocos trabajitos que hay de esto en la literatura en cuidados críticos, ya como que el midazolam no existe più, ya prácticamente es una droga que no se está utilizando más, salvo en algunas excepciones siguiendo todo un protocolo. Entonces, bueno, pero de cualquier manera, lo que nosotros vamos a ver acá es producimos la sedación, la inducción por propofol desde un paciente que está despierto, como habíamos dicho, con frecuencias de baja amplitud y alta frecuencia. En la medida que vamos entrando a las diferentes fases de sedación, una sedación superficial, comienzan a aparecer las oscilaciones alfa y algunas beta, dependiendo también que si hay también asociación, puede haber asociación con opioides también, como con el fentanil. Seguimos profundizando, estamos en lo que le llaman el rango de anestesia. Acá lo que aparece son ondas de predominio lento, que es lo que ustedes pueden ver acá. Esto lo hemos visto bastante bien en los canales de electroencefalograma crudo del SEDLAN. Ven que hay como una oscilación de ondas lentas, que algunas si cuadra en un segundo, que esté entre 0,5 y 4 es la onda delta. Interpuestas hay unas ondas más rápidas, que son las alfa, que eso es bien característico del propofol. Acá te ponen más minostita, porque cuando se hace, por ejemplo, isoflorano, que ahora también se está empezando a utilizar los gases anestésicos en terapia intensiva, el isoflorano genera también mucha onda tita, entonces tenemos delta, tita y alfa, que después en el espectrograma se va a ver de determinada característica. Y bueno, si seguimos profundizando con ya una sedación muy profunda a la cual no queremos llegar, es que ahí aparece la salvasupresión y el isoeléctrico. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bueno, está. Esto es lo que yo les quería, lo que yo les quería mostrar, que al principio lo puse acá y después dije que era mejor en el anterior. Hay un grupo de Pardon, que es el que ha trabajado muchísimo en todo lo que es el estudio de los anestésicos y los distintos patrones electrográficos y de espectrograma, que por eso se llaman firmas farmacológicas, que esto es un esquema. Obviamente que esto es un eje cuantificado, pero con todos los electrodos, ¿no? Solo lo frontal. Y acá se puede ver bien claramente cómo del estado, como habíamos hablado, basal, de vigilia tranquila, el predominio de ondas alfas es en los sectores occipitales, y a medida que vamos profundizando y deprimiendo la conciencia, eso va cambiando
empieza a aparecer esas oscilaciones alfa más a nivel frontal, hasta que, bueno, si llegamos a un estado isoeléctrico, esto cambia, porque acá lo que está midiendo es el poder alfa, ¿está? Y bueno, y cuando empezamos a recuperar la conciencia, esto es como la base de por qué se eligió, más allá de que es más cómodo a nivel frontal poner los electrodos, sobre todo en bloque quirúrgico, que de repente se necesita, por ejemplo, neurocirugía, utilizar, hacer cortes. Entonces, es por esta razón que se utilizan los, las derivadas frontales. Entonces, ahora entrando un poquito a tratar de explicar lo que es el EEG procesado, también como se llama, cuantitativo, es simplemente, como les dije, es la derivada de la señal electroencefalográfica, o sea, el EEG es el metro patrón del procesado, que se pasa a nivel todo, obviamente, computadoras, este, por una fórmula matemática que se llama la pasada rápida de Fourier, la descompone y ordena en sus diferentes frecuencias y de su diferente potencia. ¿Tá? Originariamente, estos fueron diseñados para la monitorización anestésica, sobre todo. Este es un ejemplo. Este era el registro que usábamos en Estados Unidos cuando yo tuve ahí, le estoy hablando, esto es una figura del 2005, yo tuve del 98 al 2001, se mostraba, veíamos lo mismo, teníamos 15 camas con monitorización que podíamos, obviamente que no todas a la vez, pero se monitorizaban 24/7 si era necesario. Y esto, bueno, este es el electroencefalograma crudo. Acá lo rojo era derecho y lo azul era izquierdo. Y esto es otra forma de electroencefalograma cuantitativo que también utiliza la pasada de Fourier, pero acá lo que está midiendo es solo el poder alfa. Acá solo estoy sacando de este registro la potencia que tiene alfa en el registro. Y de acuerdo a lo que puede haber ahí, esto fíjense que esto son 8 horas de registro. ¿Tá? Entonces, lo que permite el eje cuantitativo es una revisión y una visión más rápida, que cambios que a veces pueden llegar a ser sutiles y que no los podemos ver bien cuando vos mirás el electroencefalograma a una velocidad que no va más de 10 o 15 segundos por página. ¿Tá? Entonces, esto fue lo que se diseñó, por ejemplo, para medir la variabilidad alfa, asimetrías, como predictor en la hemorragia subaracnoidea de vasospasmo o de disminución del flujo sanguíneo cerebral. Predice con bastante anterioridad, incluso al monitoreo, obviamente ni que hablar del Doppler, y de los síntomas también. Eso era lo que veíamos. Aparecía como una monotonía, bajaba, esto era plano y esta variabilidad se perdía. También, no sé si llegan a ver acá, el cursor, los ahora automatizados más modernos permiten detectar las espigas por actividad epiléptica. Entonces, lo que esto te permite es ver, bueno, acá en el minuto tanto hay una espiga, voy, busco y veo a ver si esa espiga es un artefacto o es una actividad epiléptica. ¿Tá? Esta es la base de la monitorización electroencefalográfica que se usa en las unidades neurointensivas de alto nivel, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nosotros para poder hacer esto y con todos los pacientes que podían llegar a ver, se requiere de una infraestructura, una logística y de personal técnico que te coloque los electrodos
24/7 que estaban ahí al pie del cañón, se salía un electrodo, venían y ponían. La revisión de un electrofisiólogo experimentado, como en el caso de nosotros, que era Poli, que veíamos varias veces por día los electros. Obviamente que eso, por eso es que hasta ahora es una práctica que no se ha podido, digamos, extender a todas las unidades y mucho menos a las unidades de cuidado crítico no neurocrítico, ¿verdad? Entonces es ahí que, si bien entonces con el eje procesado y con esa característica de los colores, ha permitido y viene permitido a personas no entrenadas o no electrofisiólogos como nosotros a poder llegar con un entrenamiento adecuado a detectar patrones que nos alerten para después ir a ver o pedir o solicitar otras cosas. Y sobre todo, en el caso de la pseudoanalgesia, que es donde empezaron a tener auge estos monitores, la monitorización de los mismos en bloque quirúrgico. Entonces, hoy por hoy hay 10 tipos de monitores disponibles en el mercado de procesado para monitorizar la profundidad anestésica. Nosotros acá en el Uruguay creo que contamos con el BIS, que es que el BIS ahora agregó no hace mucho el espectrograma inicialmente, pero lo único que el BIS, como pueden ver acá, toma solo un canal de electroencefalograma, ¿tá? Que ahora es bilateral. En su inicio era unilateral y no tenía lo que es el espectrograma. Ahora incorporó las otras variables que después vamos a ver. Y bueno, y el SETLAN, que esto ustedes ya se están familiarizando, que incorpora los 4 canales frontales que decíamos, bueno, más el de referencia, más la Tierra, y despliega el espectrograma por aquí abajo. Entonces, entrando un poco a la nomenclatura, que es lo que nosotros estamos hablando todos los días para irnos familiarizando, hablamos de los índices, el BIS o el PSI, el espectrograma, ahí tenemos las dos matrices, la que nosotros vamos a ver es la matriz de densidad espectral, que es bidimensional, pero también se genera una tridimensional. El CEF, que es lo que decimos como CEF por la sigla en inglés, Spectral Edge Frequency, que es la frecuencia del borde espectral, y el SR, porcentaje, que es la tasa de supresión, que ahora vamos a entrar a explicar más o menos qué es cada cosa. Entonces, los índices. ¿Qué pasó con los índices? Si bien el BIS se empezó a gestar esa monitorización en los años 90, su uso aprobado por la FDA fue en el 96. ¿Y qué pasa? Este número o este índice que se genera deriva del registro de primero que se generó una base de datos que tiene como 2000 pacientes adultos sanos que fueron sometidos a agentes anestésicos y fueron gestando una base de datos comparando el registro simultáneo del electroencefalograma con el comportamiento respuesta a los diferentes anestésicos. ¿Tá? Entonces, con respecto a la parte del EEG, tomaban obviamente el canal frontal, lo pasan por diferentes filtros, amplificadores, convierten la digital en analógico y ven cómo va perdiendo, esta la primera señal, y ven cómo va perdiendo la señal, pasa por un último filtro y después entra a un algoritmo matemático que es propiedad de los que hacen
estos aparatos de la industria, o sea, es privado, ¿no? Nadie conoce más que la industria eso. Y que ese algoritmo puede incluir el electromiograma o puede no incluirlo como en otros casos, este, y eso te toma un número. Y de esa correlación, de ese número con el comportamiento, fue que se creó esta escala o este rango de índices que va desde despierto a sedación profunda y que considera que la anestesia general es cuando el BI se encuentra entre 40 y 60. Ahora, si bien, obviamente, como todo en esto, empieza siendo algo bueno y generando cosas buenas, como que se demostró que a nivel anestésico disminuyó lo que es el delirio y el deterioro cognitivo posoperatorio, redujo el uso de hipnóticos, pero tiene varias desventajas. Y que es por esto que yo les insistía, no miren el PSI, porque no es una variable que a nosotros, y menos en CTI, con lo complejo que es un paciente crítico, nos va a determinar el grado de sedación. Entonces, traté acá de enumerar un poco las desventajas, y aquellas son que fue desarrollado en adultos jóvenes sanos, no confiables en pediatría, no aseguró prevenir conciencia durante la cirugía, o sea, se vio que en algunos casos igual había conciencia durante la cirugía y recuerdos, que eso de las peores cosas que puede haber dentro del acto quirúrgico. No considera la firma farmacológica. Esto es clave porque es lo que hoy traté de decir. Cada fármaco altera las oscilaciones del electroencefalograma de manera distinta dependiendo de dónde actúen en esa interacción tálamo-corteza, subtálamo o su corteza. Entonces, asume que yo le doy un mismo anestésico a todos y con un número voy a asegurar que ese mismo paciente además se va a comportar igual a todos y que voy a lograr la inconsciencia en todos por igual. Y eso se sabe que no es así por todas las variables que ya hablamos. Cerebros distintos, edades distintas, patologías distintas, fármacos distintos. ¿Tá? Por ejemplo, se vio que la ketamina, cuando uno anestesia con ketamina, genera oscilaciones muy rápidas, casi en el tono de los gamma. Entonces, eso en el BIS te lleva a que el BIS aumente a valores por arriba de 60, ¿tá? Y de repente te pensás que está despierto y en realidad está bien analgesiado. Lo mismo pasa con el óxido nitroso, que es el otro. Y lo mismo pasa al revés con la desmetomidina. La desmetomidina, al revés, genera ondas lentas. Entonces, nosotros vamos a tener PSI o BIS bajos, capaz que en el orden de los 20, 25, y pensamos que está con una sedación profunda, y el tipo se despierta cuando lo estimulás. ¿Me explico? Eso es clave, o sea, se trata y se sigue tratando de individualizar los tratamientos, ¿tá? No podemos reducir lo complejo que es el cerebro, como ya vimos, a un número. Es como me dijeron, nos decían a nosotros, no podés tratar una taquicardia de 140 por el número solo, si yo no veo el registro. ¿Me explico? Es similar a eso. Después, obviamente, el electromiograma al estar incluido, si yo no lo tengo curarizado al paciente, voy a tener el sesgo. Deslindan utilidad, miren eso, deslinda la utilidad en pacientes con problemas neurológicos y destaco la sustancia psicoactiva, que nosotros acá tenemos muchísimos. Y después
el valor que yo obtengo tiene un retraso con respecto a la actividad eléctrica de unos 60 a 160 segundos. Por todo esto es que nosotros en CTI no nos podemos guiar solo con el BIS o